Llegó el momento de la silla de la verdad o el veneno. El día de hoy nos acompaña Alberto Vargas. ¡Barba! Saludos. Qué maldito ánimo. Loco. No. Lo que pasa es que tú sabes que yo me levanto temprano, Mariel. Yo soy un hombre que madrugo. Entonces ya a esta hora se me están acabando las baterías. ¿A qué hora? Le ponemos. ¿A qué hora tú te levantas? A las 5 de la mañana todos los días. Todos los días. Todos los Me días levanto a las 12 de la 5. mañana, aunque me acueste a las 4:30. A las 5 tengo que levantarme. ¿Y te acuestas a dormir? Usualmente 10 de la noche. Ya yo estoy durmiendo. Si no me duermo antes. A veces me pongo a leer algún libro, me pongo a ver algún documental y por lo general son dos cosas que dan sueño de noche. Claro que sí. Definitivamente. Sí, Bueno, sí. bienvenido a la silla de la verdad y el veneno. Esto es un segmento muy, muy especial dentro de Adana y Evo, donde te vamos a hacer preguntas directas. Son 3 fases. La primera de sí o no. Tú nada más respondes sí o no sin abundar mucho. No, perfecto. La segunda, te hacemos las preguntas y tú abundas un poquito más. Y la tercera es un contrainterrogatorio en base a todo lo que tú digas. Ok. Leña, le Esto dimos. es algo así como una especie de entrevista de recursos humanos. Por ahí. Lo captaste muy bien. Sin decir mala palabra, se crece en los medios. Sí. ¿Te gusta el sonido? No. ¿Te ha dolido algún tipo de censura que te hayan hecho? Sí. ¿Hay personas que sobran en los medios? No. No tiene... esta pregunta es muy interesante porque no tienes grises. Para ti todo es blanco o negro. Y lo digo porque anteriormente tu usuario era Radical Total. Ahora es Radical Total. Huele papesh. Sí, el huele popesh. Eso Para- lo saqué yo de una discoteca. Ok, pero sí, en este caso es sí o no. ¿Para ti es todo blanco, negro o existen No. grises? No. No. ¿Te casarías? No. ¿Eres parte de la comunidad? Eso lo sabe el pueblo, sí. Ok. ¿Estás de acuerdo con el lenguaje inclusive? No. ¿Te harías un blanqueamiento anal? No lo necesito. No. Está todo bien por ahí abajo, amigo. Uy, ¿te has enamorado de 2 personas al mismo tiempo? No. Mira, hay rumores por ahí. Y tú sabes que a veces... No me cagué. Muchas personas, déjame elaborar bien esto, porque como trabajo con él, tengo que cuidarlo también. Muchas personas asumen que Sergio Carlos es gay. Esto en percepción, para muchos, es igual a la realidad, pero no necesariamente la realidad. En caso de eso ser positivo, ¿tú crees que el asunto entre ustedes dos es porque él está enamorado de ti? No. Ok. ¿Sacarías a alguien del ritmo de la mañana? No he sacado a nadie nunca. Ok, hasta aquí el sí o no. Ahora vamos con preguntas específicas sin rodeos. Nos fuimos. Ok. ¿Cuál es tu tema con la comunidad? Porque eres gay y te vemos tirándole. No, yo no tengo ningún tema. Primero, la comunidad, como la llaman, es un invento político de la década de los 60, de los 70 en Estados Unidos. Tiene una historia bastante interesante. Yo he contado la historia de eso hace mucho tiempo. Todo el mundo tiene la necesidad de pertenecer. Obviamente, en aquellos años había la necesidad de sentirse que tú pertenecías a la sociedad, que estabas plenamente integrado y que los derechos tuyos, las libertades tuyas eran igual a la de los demás. En la mayoría de los países desarrollados, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, no se daba esta integración de la misma manera porque el Estado interfería en la intimidad de las personas. Entonces había un grupo de hombres que entendían que el Estado no buscaba nada dentro de las habitaciones de las personas, eran 2 adultos que estaban teniendo relaciones consentidas. Y por ahí empieza esa lucha de reconocimiento de sus derechos, de sus libertades, más que de sus derechos, ese derecho que tienes tú a amar, estar, acostarte y vivir como te dé la gana, sin la necesidad de que la sociedad te imponga una forma de vida, siempre y cuando esta no sea al margen de la ley, de lo racional, de lo que es entendible que cada quien tiene derecho. Entonces surge el movimiento y ese movimiento que tuvo mucho arrastre en un momento donde empiezan a definirse bastante, empieza a penetrar bastante el pensamiento de izquierda en Estados Unidos, es tomado por el ala más radical de la izquierda feminista americana. Desmonta, sacan a todos los liberales de todas las posiciones y todos los capítulos de eso que se estaba organizando y obviamente se convierte en un movimiento político de izquierda que exigía reivindicaciones que se fueron dando, pero que al mismo tiempo también, como es la izquierda, empiezan a estructurar una serie de
de herramientas para silenciar y perseguir a aquellos que no estuvieran de acuerdo con los planteamientos de ellos o con el estilo de vida. Y obviamente, cuando tú empiezas a conocer la historia, tú te planteas y te ubicas en un lugar, yo lo único que busco es que nadie intervenga o interfiera con mis decisiones y con mi vida. Más allá de lo que otros hagan, eso me tiene completamente sin cuidado y se ha convertido ya prácticamente en una especie de dictadura de una minoría que busca que el 97 o 95% de la población se comporte y vea y cree un mundo especial para ellos. En vez de buscarnos adaptarnos y vivir y aceptarnos en las diferencias, como son las sociedades totalmente diferentes, cuando son plurales, respetan las diferencias, pues esto se ha convertido en una dictadura. Yo no tengo ningún tipo de problema, eso no es mi maldito problema. El problema lo que yo combato es exactamente eso. Las posturas liberticidas que se han asumido, la búsqueda de la creación de privilegios y un trato como si fuéramos seres especiales porque no lo somos. Somos seres humanos y punto, lo único que hacemos diferente es con quien nos acostamos o quien nos gusta. Que se pueda buscar el respeto, bueno, el respeto no se obtiene, el respeto no es algo que se da, el respeto es algo que se construye, es un camino de doble vía y la sociedad no puede respetar al que no respeta a la sociedad y ese es mi problema. Más allá de eso yo no tengo mis posturas son críticas respecto a eso que obedece a esa postura política, que es un instrumento político. Cuando desaparecen, cuando cae el muro de Berlín, quedó mucha gente vaga. Entonces, mucha gente buscando cuál es el ocio. instrumento que voy a utilizar yo para seguir teniendo vigencia en un mundo donde ya esa bipolaridad del capitalismo versus el socialismo-comunismo, entre esa quimera, ese sueño que yo te prometo que nunca llegue, se convierte siempre en un infierno, que es el socialismo, versus el monstruo, que es el capitalismo, pero que ha sido lo que ha dado donde han surgido todas las libertades y donde toda la prosperidad que hoy disfruta el mundo ha surgido. Entonces, bueno, todo no es tan gris, no es tan negro y blanco. El socialismo tiene aspectos positivos que se pueden tomar de él, pero indiscutiblemente cuando desaparece esa disputa hay que encontrar, y básicamente en los 80 es que la izquierda, que siempre fue homofóbica, detractora de los gays, que los fusilaban en Cuba, que lo ponían a trabajar en campos de concentración porque el trabajo hacía hacía hombre al individuo. El trabajo dignifica, entonces, ¿no? El trabajo hacía hombre a los pájaros. Esa era la lógica de trabajo Fidel forzado. Castro y de los socialistas que gobernaban en Cuba. Ese era su discurso. Entonces, cuando desaparece desaparece esa bipolaridad que había, de un lado el bloque capitalista y del otro el bloque socialista, pues hay que encontrar un nuevo instrumento. Claro. Y mucha gente se deja instrumentalizar. Yo fui parte en un momento determinado, partícipe de muchas de esas ideas, pero cuando tú tienes pensamiento crítico y tú empiezas a observar, yo creo que el epítome ya, el Everest de todo esto se culminó cuando ya los estados empezaron a reconocerle a los individuos la libertad de compartir, vivir y construir un patrimonio con quien le diera la gana y garantizarle, igual que a cualquier otro par de individuos, Ajá, las mismas garantías que el Estado da. Y eso ya pasó en el año 2015. En el 2015, dentro del mismo movimiento en Estados Unidos, se da una discusión. Años después, la discusión era: ya somos iguales a los demás. O sea, ya los homosexuales no son una clase oprimida en Estados Unidos. No se le niega nada. Es el lugar más seguro para ser homosexual de América completa. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que buscar? Bueno, pues surgió otra locura que tiene el mundo pata para arriba, que es el momento trans, como lo llaman algunos analistas, algunos críticos, y es toda esta locura que estamos viendo ahora, que tiene los mismos matices. Y de hecho, en Estados Unidos, dentro del famoso movimiento, ya hay una división. Y esa división se produce porque hay quienes plantean que siendo parte del de la status comunidad. quo, Ajá, exacto. ya siendo parte de él, son privilegiados. Entonces, y que ellos no luchan por gente con privilegios. Entonces se empieza a dar esa división. Y tú la verás después que va a ser todavía una guerra civil dentro. Yo me salí de esa vaina. ¿Tuviste la intervención de la chica que estuvo en la ONU haciéndole la pregunta al presidente, Sí. que nos acusa de transfóbicos? ¿República Dominicana, a tu entender, es un país transfóbico y homofóbico? República Dominicana es un país como cualquier otro, con problemas, con cosas positivas, etcétera.
eso es un discurso que se ha ido estructurando porque así piensan esas mentes que son adoctrinadas dentro de las universidades, con una serie de locuras que tú no te imaginas, todo lo que esa gente le meten en la cabeza. Obviamente que es una muchacha que no conoce a República Dominicana. En República Dominicana, bueno, aquí nosotros tenemos como Estados Unidos, tiene también historia y cosas que son terribles de la historia, pero la historia es eso, la historia son hechos que pasaron y punto. Las generaciones que hemos ido tal vez cambiando el rumbo de la República Dominicana y de todas las cosas que estaban mal antes, evidentemente no debemos de sentirnos ni responsables ni culpables ni cargar con un látigo sobre la espalda de lo que haya hecho Trujillo de los 31 años que gobernó, de lo que pasaran en los años de Lilis o de lo que sucedió cuando llegó aquí Cristóbal Colón. Eso es historia y punto. Ya, se acabó. Ahora, uno lo estudia, uno lo aprende y uno trata de no repetirlo. Pero eso es la búsqueda de la constante culpabilización de la gente para imponer, porque lo que hay detrás, te repito, de las personas que obedecen a estas ideas posmodernas, revisionistas, interseccionalistas, identitarias y toda la basura que se han ido inventando en los últimos 40 años en torno a todo, de que hay unas estructuras de poder que están ahí silenciosas, que la gobierna el hombre blanco, macho, ¿cómo que le dicen? Privilegiado. Macho, heterosexual, ese heteropatriarcado, que es un disparate, eso no existe. Entonces oprime a los más débiles. Entonces siempre andan buscando débiles. Los haitianos vienen aquí a trabajar que dicho sea de paso, no se les paga mal, se les paga el precio de su trabajo, a donde quiera que ellos van, porque saben más de sus derechos que los mismos dominicanos. Que vienen acá es porque nosotros de alguna manera nos hemos beneficiado de no haber permitido que ellos concretizaran la liberación de la República Dominicana y los hicimos salir de aquí huyendo porque somos unos racistas, no queríamos ser gobernados por negros, un país que el 70% de la población es 70-80% es mestiza y ese mestizaje mayoritariamente se da entre negros y blancos, se dio de esa manera. Eso es un disparate, allá la mandaron a eso. Lo lamentable es que eso sale de círculo de dominicanos que hacen vida intelectual en las universidades de la costa este de Estados Unidos, escritores de origen dominicano que tienen programas de radio, que tienen páginas de internet, que escriben en periódicos dominicanos desde el patio. Eso fue un dominicano que le envió a ella eso. Eso no fue de que el lobby haitiano. El lobby haitiano que mandó eso. Esa muchacha es una estúpida que no sabe lo que tiene en la cabeza, aparte de Zika. O sea, entonces, más allá de eso, ya no tiene ideas en su cabeza. Ya tiene un discurso un discurso aprendido, manufacturado, para entonces lucírsela. Si yo hubiese estado al lado del presidente el día que lo invitan a la Universidad de Columbia, yo le digo no vaya. Ninguna universidad del este de Estados Unidos y la mayoría de las universidades de Estados Unidos son espacios donde se puede discutir sanamente nada ya hoy en día. Son espacios que están tomados por ese pensamiento hegemónico, que es lo que domina hoy. La izquierda domina la cultura, domina las universidades, la educación, quiere reescribir la historia, porque entiende que reescribiendo la historia en el presente puede construir un futuro donde el ser humano piense distinto, y eso no va a pasar. Eso no pasó en 70 años en Rusia. El ser humano siguió siendo tal cual, pensando, tal vez repitiendo públicamente lo que el régimen quería, pero en privado, era pensando y actuando totalmente como le daba la gana. Y yo creo que si el presidente hubiese tenido al lado a alguien que no buscara ponerle la estrella de que él participó en una charla en la Universidad de Columbia, ese mal rato él no lo pasa. ¿Por qué eres el dolor de los hijos de perra? Tú sabes que esa vaina yo le escribí hace ya 2 años, porque a veces hay episodios en tu vida que tú tienes que sacar un aprendizaje de ellos. Y cuando tú encuentras algo que quien te quiere dañar, a esa persona le duele, le daña, tú tienes que mantenérselo presente siempre, que lo recuerdes siempre. O sea que tú no perdonas. Tú no puedes. Yo honestamente no. Yo no pongo la mejilla. Yo puedo equivocarme, puedo ofender sin la intención de hacerlo, pero yo no traiciono ni tampoco perdono al que me traiciona. Entonces, como yo respeto al que piense distinto, yo no tengo esa vocación cristiana del perdón. No. Pero ¿sabes pedir perdón?
Cuando mi acción, la intención no era dañar, yo pido perdón. Pero es que tú Cuando no puedes... mi intención es expresamente para que te sientas mal, aunque te mueras, en absoluto, no pido perdón. ¿Para qué? Pero es que si tú no puedes pedir perdón si tú no crees en el perdón. Yo creo en el perdón, obviamente. No estoy diciendo lo que Pero yo no que él creo. no lo da. Lo Eso que es. yo no creo, lo que yo no creo es que tú debas por el mundo. Hoy amanecí. Yo creo que fui muy duro con fulano o con fulana. Fulana me hizo todo ese daño, pero me voy a olvidar del daño que me hizo y lo voy a perdonar. Yo no pienso así. Cuando usted daña, cuando tiene la intención de dañar, pues quedemos entonces para el resto de la vida como dos piedras que están en montañas distintas y que nunca se van a juntar. ¿Quiénes son los hijos de perra? Cualquiera que se sienta con el derecho de pretender que va a pasar por mi vida buscando perturbarme o buscando sacarme de mi centro, dañarme, etcétera, y que disfrutándolo luego ve que eso tal vez no me destruye o no me afecta como esa persona desearía, y yo sigo con mi vida. Eso yo básicamente es de ese razonamiento que sale. Sí, pero no me marees tanto y dime específicamente a quién que tú no vas a perdonar. A muchísima gente. ¿Pero a quién? Es que yo tengo una lista larga de gente que yo nunca perdonaría. O sea, ¿Y no te afecta eso? No, en absoluto. Yo vivo en paz. O sea, Sí. tú duermes tranquilo. Tranquilo, yo duermo tranquilo. Porque aunque yo, y esto es curioso, aunque son personas que yo nunca le daría espacio en mi vida, hay gente que yo no odio. Ok, yo no tu tengo- ausencia de perdón no significa odio. No es que yo tenga odio y que quiera ver que se lo lleve el diablo. Me son indiferentes. Oh. Entonces, como vivo libre de toda culpa, de cualquier sentimiento que me drene energía, porque lo peor que puede hacer una persona es dedicarse a odiar, a molestarse por aquello que, lo quieras o no, no lo vas a cambiar. Exacto. ¿Y qué es lo que tú Entonces, haces? ¿Tú bloqueas el no, sentimiento, la emoción No, de...? yo simplemente sigo con mi vida y me hago el indiferente. Yo creo que como que no existe. Pasa como esa luz que no está ahí. Ajá. No puedo imaginarme que hay una luz y mortificarme. O sea, no existe. No existe, en mi mente no existe. Yo me hago el indiferente totalmente y no busco de que no, déjame ver si hoy escribo algo en las redes para que esa persona sepa que lo odio. Mientras tú haces eso, esa persona está controlando tu vida. Pero tú aplicas ese modus operandi hasta en las parejas, porque eso asfixia No. a la pareja que No, tú le mira, eres indiferente. Como yo tengo 14 años soltero, yo yo guardo algo. Yo en esa parte, yo no, a menos que no he tenido esa mala suerte, pero las personas con las que he estado ha sido gente muy maravillosa. Las cosas terminaron porque todo acaba. Pero yo esas personas las sigo estimando y le sigo guardando respeto en cierta medida, porque hay que decir en qué contexto se les respeta. Pero no es verdad que todas las parejas que yo tuve son personas con las que yo todavía hablo. Porque una gente con la que tú tuviste hasta en cuero, para después ser de que dos enemigos irreconciliables. Yo no me dejo abrumar por las emociones. Y te voy a odiar ahora. Para que tú sepas que con mi odio tu vida va a ser infeliz. A personas haciendo con su vida lo que le da la gana. No, yo no tengo tiempo para eso. ¿En qué gobierno te censuraron? Bueno, en el de Danilo Medina y en el de Luis Abinader. ¿En el actual? Sí, en el de Danilo Medina. Y mira qué curioso. Yo tuve la oportunidad de ir al Palacio y conversar con una persona allá. ¿Te invitaron o tú llegaste? No, ellos me invitaron. Ok. Los peleadistas eran ambrosos y esto también. Así que, bueno, fui a perder el tiempo, pero tuve una buena conversación con una de las personas que trabajaba en Palacio. Y tocamos ese tema. Y ciertamente, República Dominicana, por la historia que tiene, siente un gran apego por callar la boca de otro, pero cuando callan la tuya, te sientes que el mundo se derrumba sobre ti. Como yo tuve la experiencia de acompañar como productora a un par de compañeros de trabajo hace ya 20 años, cuando lo censuraron por presión, no porque ellos hayan dicho nada que se entendiera que no era apropiado, Sí. simplemente por satisfacer a la esposa, a la hermana de la esposa de un funcionario del gobierno de Hipólito, y en ese momento era ministra de la Mujer,
esa señora fue allá, no le gustaba el programa que se hacía en Ritmo 96, estaba molesta. Ella fue donde su cuñada, donde su hermana, qué sé yo qué lo que es. Y ese programa, pues, lo censuraron por 3 meses para destruirlo. ¿Qué hicieron? La censura no es cerraron. defendible, lo cerraron. O sea, censuraron a ellos 2 por 3 meses, eran los que lo conducían. Tú lo que estabas buscando era destruir el programa. Y en ninguna sociedad que se precie de moderna, que se precie de liberal, darle cabida a la censura puede ser algo que nos parezca razonable. La censura es quizás de las acciones humanas, quizás una de las más terribles, porque el ser humano debe de tener la libertad de expresarse como entienda. Si a ti no te agrada, yo creo que tenemos hoy el instrumento más poderoso de censura, se llama control remoto o botón de cambiar el radio. Si no te gusta algo, tú simplemente oyes otra cosa. Yo las cosas que no me gustan no las consumo. Y puedo estar totalmente desacuerdo con lo que digan, no lo consumo. Lo que yo no haría sería, deberían de quitar ese programa o deberían callarle la boca a fulano. Me da igual, que sigan hablando. Ojo, los límites están establecidos por la misma ley. La ley establece que tú tienes que cuidar de lo que dices cuando afecta la reputación, porque somos sujetos de derechos también en ese aspecto, o el buen nombre de una persona. Y entonces la misma ley establece las reparaciones. Por ningún lado la ley dice que a ti se te debe de callar la boca. Porque el que comienza callando tu boca, quitándote la oportunidad de poder hablar, mañana te quita, entiende que por lo que dices o por lo que piensas y expresas, tiene también el derecho de quitarte la vida, que es lo más preciado que cualquier individuo puede tener. ¿Y estás de acuerdo entonces con todo lo que está pasando en los medios nivel generación a los foques, donde todos se tiran entre sí, Mira, donde no hay un límite de nada? Yo creo que si tú me preguntas a mí, no estoy de acuerdo con eso. Entonces se debería censurar. No. Lo que yo creo que la sociedad no hizo lo que debía para que eso no pasara. Como sociedad no hicimos la tarea. Todos. Por ejemplo. Todos, la sociedad. La sociedad quiere que... Lo primero, que hay gente que quiere que los que están en los medios sean entes de formación social. Impolutos. No, y eso no funciona de esa manera. La sociedad se supone que tiene espacios y esos espacios son donde se establecen, digamos, las normas de convivencia. Si esas normas de convivencia fueron corrompidas desde la misma base de donde la sociedad se sostiene, que es la familia, evidentemente que tú no vas a tener, cuando tú llegues a los espacios públicos y los espacios de difusión, no vas a tener gente que entienda que debe que debe de asumir un comportamiento o una actitud frente a los demás que sea coherente con lo que aprendió. Entonces nosotros, y eso se viene hablando desde la década de los 80, dejamos a un lado por muchas razones de hacer muchas cosas y hoy queremos hacer responsable o encontrar chivos expiatorios en los cantantes urbanos, en los panelistas que van a algunos programas, etcétera. Si tú me preguntas a mí, yo creo que el ser humano tiene la obligación, independientemente de cómo uno comunique, de tratar de, cuando uno expone algo, más que de formar. Ese es mi criterio. Esa es la escuela donde yo aprendí. Si tú utilizas palabras procaces o utilizas un lenguaje altisonante, si al final... ¿No te entienden? Si al final tú estás ayudando a alguien a obtener un conocimiento que no tenía, el medio para mí me parece irrelevante. Si es con un lenguaje altisonante o si es con palabras procaces, pero tú estás ayudando a que una mente se despierte, a que una gente aprenda algo nuevo. Para mí no tiene el mayor problema. No, yo voy a Google esas 2 palabras ahora mismo. O sea, yo voy a Google. El problema es que tenemos mucha gente que no solamente utiliza un lenguaje que a muchos le puede parecer molesto, es que sus ideas no tienen ningún contenido. Y el medio se ha vuelto eso. O sea, trata de nada. Es como ir a una gallera donde tú tiras 2 gallos y te entretienes a ver cuál es el que le va a dar el espuelazo al otro y lo va a terminar matando. Eso es lo que estamos viviendo Eso es ahora. como chisme, una especie de chisme, una que nebulosa. Eso se vive en el barrio. Yo vengo del barrio, en los callejones se vive, ese es el día a día. Entonces lo que llevamos a los medios fue lo que pasa en los callejones y en las esquinas de los colmados, básicamente. Y eso no es culpa ni de Santiago, ni de lo que él hace. Es una sociedad que reacciona y le pone atención a eso.
porque es el mercado que está determinando que eso sea así. Son los consumidores. No es que él un día se levantó y dijo, déjame yo hacer un programa donde se hable procazmente. No, es un mercado que eso le entretiene y el negocio que él hace es atraer la atención de la gente. Y si la gente a eso que le pone atención, eso es que hay que darle, porque el negocio funciona de esa manera en el entorno que se ha creado actualmente. Ahora, me hace una pregunta anónima a propósito de lo que estás contando. ¿Crees que serías el sucesor en la radio de Alvarito? No, no me interesa. Yo entiendo que en el tiempo yo tuve la suerte de comenzar en los medios siendo Alvarito el fenómeno más grande de la radio. Yo creo que Freddy Veracoico, Álvaro Albelo, Jochi Santo, Jackie Núñez son referencias de la comunicación, cada uno con estilos diferentes, que de alguna manera u otra, los que crecimos en los años que ellos tuvieron sus picos más elevados, de alguna manera hemos sido influenciados, tal vez no tengo duda que fuimos influenciados por ellos. Alvarito es uno de los comunicadores de radio más un fenómeno de la radio, tal vez como no lo volvamos a ver, que no es cualquiera que puede llenar sus zapatos, no es cualquiera que puede pretender convertirse en el fenómeno que él es. Y tal vez la particularidad es que yo tengo mi personalidad, en cierto sentido, es tan explosiva como la de Alvarito Albelo, que era un tipo también muy explosivo. Tal vez eso lo podemos tener en común, pero yo, desde que tengo uso de razón y desde antes que consuma medios de comunicación, soy la misma persona. No soy diferente, tal vez en estilo, por la misma influencia que ellos tienen, a uno se le pegó algo. Y creo que sí, no es malo que tú admires a alguien y que tú trates de emular parte de lo que hace. Pero pretender llenar su espacio me parece a mí algo demasiado pretencioso. Uno tiene que construir su propio espacio, uno tiene que construir su propia identidad, y andar esperando que gente se muera para usted y que ahora me voy a quedar con la audiencia de Alvarito. Me parece, de verdad, eso es como el que está esperando que los papás se mueran para tener dinero. Qué fuerte. Eso construya su propio dinero. Exactamente. Fájese, cree su propia empresa, cree su legado o ayude a su papá que no se hunda el negocio que él ha creado. Esa es la responsabilidad que uno debe tener. Yo estoy de acuerdo. Las malas palabras son un método de tú llamar la atención para... No, yo soy así. Yo soy procas de toda la vida. Yo creo que el día tú eres plebe. Pero el día que yo nací, yo creo que cuando me dieron la nalga en vez de ciña, dije coño. Creo yo. Pero no tiene... Yo creo... Mira, eso es una discusión interesante porque las malas palabras es como una especie como de laberinto. ¿Qué es una mala palabra? ¿Qué es una mala palabra? Porque antes en España, por ejemplo, a los niños con síndrome de Down se referían a ellos en documentos oficiales que están en la... Porque los idiotas tienen que ser protegidos por las leyes y vaina. Después, no, espérate, es verdad, son idiotas. Es verdad, pero llamarlos idiotas no es como muy nice. Entonces, bueno, los anormales le pusieron luego, en la década del 60. Bárbaro, anormales. No, todos somos anormales porque todos somos diferentes. Ok, también vamos a ponerle personas de capacidades distintas. Entonces ya anormales, down, etcétera, se van convirtiendo en palabras proscritas, palabras prohibidas. Porque la sociedad va cambiando y eso es bueno, eso se llama evolución. Entonces, cuando tú caes en esa discusión, lo que antes podía considerarse una palabra común, en 2 generaciones más adelante, se convierte en una palabra que no es una palabra políticamente correcta. Okay. Y yo soy un tipo que yo trato de hablar, yo soy honesto cuando hablo. Si me sale un coño, se me salió. Pero también me sé adaptar al entorno y trato de ser, cuando el entorno no es amigable a cierto lenguaje, ser como el entorno exige que yo sea. Pero en la naturalidad de mis amigos, el círculo, yo soy procaz, vulgar, rastrero. O sea, por eso te hago la pregunta, porque tú estás tocando unos puntos muy interesantes y Álvaro Albelo ya difundió. Lo que pasa es que Alvarito era un genio, un tipo muy inteligente. Entonces, él a eso me refiero. Él utilizó tú también. eso para llamar la atención. Pero tú también. Bueno, yo no lo hago. Tú no tienes esa intención. Yo no tengo esa intención, es que yo soy así. Pero antes no eras así, cuando comenzaste. Toda la vida. En la medida que me fueron dando confianza, fui. Este soy yo, Una pregunta. Ahorita dijiste que no estabas de acuerdo con el lenguaje inclusivo, pero ahora mencionas que el lenguaje va evolucionando y que eso está bien. ¿Por qué no estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo? ¿No es una contradicción? No, el lenguaje, porque el lenguaje, la forma que nos comunicamos, eso no se manufactura. Eso se da evolutivamente. Aplatánalo. Y lo que... el habla,
el español de cuando Colón llegó a América era totalmente diferente al español que hablamos hoy. Sí, El inglés que se hablaba en los medios de comunicación en Estados Unidos en la década del 50 y la década del 60 hasta la década de principio del 70 era el Mid-Atlantic Accent. Tú oyes como que hablan inglés así. Sí. Ese era un acento para hablar en los medios de comunicación y la mayoría de gente hablaba así. Pero eso lo fueron desmontando porque ya la sociedad iba cambiando, hablaba distinto, aparecieron diferentes modismos y eso se fue desmontando. Pero eso no se quiso, eso no se manufacturó. Ahora un grupo de gente quiere ponerte a ti una lista de palabras y sustituir cosas y cambiar. El lenguaje es el lenguaje. Si va a evolucionar, además, creo que lo más inclusivo que hay es el lenguaje. No importa si es en inglés, si es en español, porque no me vas a decir tú a mí que yo voy a darme el lujo de llamar persona gestante a una mujer. Es un insulto para mí. Las únicas que pueden quedar embarazadas son las mujeres. Es un insulto. O decirle mujer trans a un hombre que se disfraza de mujer. No lo voy a hacer. Ahora, les respeto su sentir, cómo se sienta, pero no voy a renunciar a la realidad. Entonces, en el hecho de toda esta locura que se da, el lenguaje es lo que la comunicación y el lenguaje son herramientas necesarias y complejas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se busca en el habla? Ser lo más breve posible. Buenas noches, niños, niñas, niñes, ustedes y ustedes, caballeros y caballeras, damas y damos. Saludando. Yo me puse un día a ver un discurso de estos monigotes que van a la ONU a hablar disparate que no ayudan ni aportan nada. Y solamente haciendo la introducción y saludando a la gente, él duró 2 minutos y medio. No. Candidatos, candidatas y todos, etcétera. Eso es un disparate y obviamente eso tiene la misma raíz de lo que te hablaba al principio, de buscar de alguna manera convertirte en un sujeto, en un sujeto obediente. Yo decido, eso es pretencioso. Altamente, eso es muy prepotente, muy arrogante. Yo decido hasta cómo tú hablas. Yo decido, cuando tú controlas el lenguaje, estás controlando ineludiblemente la mente de las personas. Pero eso busca controlarlo. Y cuando tú impones eso, indiscutiblemente el individuo está constantemente en un miedo de poder decir algo que rompa con la ortodoxia establecida, con lo que esa gran élite pensante más brillante que tú dice que es el debe ser. Y eso no se da de esa manera. Y ahora la cultura de cancelación es una cosa increíble donde tú no aplicas el lenguaje inclusivo, tú estás en contra de la ideología, tú estás en contra de que la persona porque con lo que te autoidentifica chantaje. Y tú eres el malo de la película. Todo trata de un chantaje porque todo es buscar culpabilizar al individuo y cuando el individuo no se apega a la ortodoxia viene el castigo, viene la persecución, el linchamiento, la búsqueda de destruirte a ti, no solamente tu reputación pública, llegan más allá. El caso de Rubiales en España y el beso que se dio con Jenny Hermoso, la futbolista, cuando ganó el Mundial, es un ejemplo de la locura en la que estamos inmersos. Eso no habría pasado en 2018, pero en el 2018, en España, llegaron las mentes más retrógradas y más al gobierno, y eso indiscutiblemente impuso en España una especie como de yo soy quien decide cómo se habla, cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Ya 2 hombres, ya una mujer y un hombre no pueden saludarse de besos porque no, eso es acoso sexual, eso es violencia sexual contra la mujer. La infantilización de la mujer, y la mujer que se deja infantilizar de esa manera se convierte automáticamente en una presa de ellos y ya es un instrumento político. Eso comenzó en las academias francesas, cruzó a Estados Unidos y eso como un virus ha contaminado prácticamente todo Occidente y eso es lo que tiene Occidente de rodillas. Y mientras eso pasa, mientras el mundo está de este lado preocupado, ¿por qué? Porque cuidado si hiero sus sentimientos diciéndole, asumiendo su género. No voy a asumir su género. Le voy a decir persone. Entonces así yo no hiero sus sentimientos. Los árabes nos miran y se ríen. Los chinos nos miran y se burlan de nosotros. Los indios, los hindúes, siempre me confundo con esa vaina.
nos miran y se burlan porque dicen, mientras nosotros estamos tratando de dominarlos a ellos, ellos están buscando destruirse con Entre ellos estupideces. mismos. Y eso yo entiendo que si somos gente que piensa, que usa el cerebro, yo no le dedico eso más que el tiempo que amerita para entenderlo y combatirlo. ¿Qué piensas de la ideología de género? La ideología de género es uno de los cánceres más mayores que está afectando a Occidente. Eso empieza a principios del siglo XX a estructurarse, pero definitivamente se acentúa cuando un doctor, psicólogo, psiquiatra Kingsley. neozelandés, no, Kingsley fue el que hizo el estudio. John Money. John Money. Money empieza con su locura, hace sus experimentos, es el que crea todos estos nombres que utilizamos, habla de una fluidez del género, el género es fluido, eso es una construcción social. Tú te vistes y actúas como actúas, no porque evolutivamente, por lo menos en la actuación, eso pasó de esa manera, sino porque la sociedad te lo impuso. ¿Y cuál sociedad? La sociedad dominada por hombres blancos, heteropatriarcales y hegemónicos y todo, y por eso te comportas de esa manera. Entonces, eso empezaron a aparecer unos teóricos y empezaron a reunirse y en las academias que deberían depender del financiamiento todas las que se dediquen a esa basura. Y empezaron mucha gente, esto les resultó cómodo. Tal vez en momentos donde el mundo estaba ocupado de muchas otras cosas, esa gente tuvo el chance de estructurar un pensamiento lo suficientemente tóxico y lo suficientemente sólido como para que sea difícil. Lo primero que te dicen es, cuando tú planteas esto, la ideología de género no existe. Pero tú te vas a las teorías de ellos y se refieren a eso como ideología, no ideología, llaman teorías de género. E identidad de género. Sí. Teorías de género, no se llama ideología, llaman teorías. Y están así en todos los tigres que son los que se han dedicado a esa vaina, así lo plantean. Y plantean cosas tan absurdas como esa de que una mujer no es mujer porque nació mujer, sino porque la mujer en el proceso de la sociedad la van haciendo, la meten en un molde y la sacan como si fuera una fábrica. La ideología de género es tóxica, nos deshumaniza, nos hace pensar a quienes acogemos todas esas cosas absurdas que el ser humano que nos hace pensar que somos dioses. Y yo creo que el gran problema que tenemos ahora es que nunca antes en la historia el ser humano se ha sentido más tentado de ser Dios. Y asumamos que Dios se le atribuye el poder de estar en todas partes, de darnos libertad, pero al mismo tiempo castigo, etcétera, todas esas cosas. Y se supone que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y eso es lo que estamos viendo, un proceso de reingeniería social y humana como tal vez no lo hemos visto antes. Ok, la pregunta del millón. Yo sigo tu trabajo, te he visto de cerca. De hecho, leí un libro por ti, Las redes arden. Arden las redes, de Juan Soto. Arden las redes. Para entender el fenómeno que está pasando con la cancelación y con los linchamientos digitales, que es algo que parecía una etapa superada, pero estamos peor que en los juicios de Salem. Entonces, ¿qué tan real, partiendo de esa premisa, el tema de la implementación de la ideología de género, entendiendo que un grupo pequeño puede utilizar un altoparlante muy grande, muy grande, y te da una percepción que no es realidad de algo que existe? Mira, yo creo que, te voy a poner un ejemplo, lo estamos viendo ahora. Volvamos a la pregunta de la jovencita, volvamos a la transfobia, que no existe, ni la homofobia. Son inventos, ahora todo le ponen fobia. Que es un trastorno mental. Para decir que tú eres transfóbico, tú tienes que ir a un psiquiatra que te lo diagnostique. La y fobia. El DSM no sé cuál, el 6 no sé cuál, el 5 que van por ahí ahora. Sí. Van por el 5. Bueno, yo he googleado mucho y no he encontrado, no coincide el concepto aplicado en el terreno con la explicación, como tú lo acabas de hacer, en la teoría que plantean los que estudian el comportamiento humano, que son psicólogos, psiquiatras, cientistas sociales, etcétera. El asunto es que en el caso de eso, volviendo a lo de los trans, la disforia de género existe,
eso es verdad que existe. No hay todavía una conclusión de qué lleva al individuo a sentir que en el cuerpo que nace le produce un sufrimiento tal que de cada 10 individuos de eso, quizás pueda llegar a los 40 años, 4.4 de cada 10 terminará quitándose la vida. Esas son las estadísticas que se han registrado de los últimos 50 años, desde que se empezó a estudiar el fenómeno. Y existen también otros comportamientos también que la ciencia del comportamiento humano ha buscado dar una explicación. Pero ¿qué se ha también descubierto? Que este trastorno se manifiesta en uno de cada 10.000 nacimientos. O sea, un hombre que nazca de 10.000 pudiera experimentar disforia de género, que durante su adolescencia pudiera sentirse así y terminará posiblemente ya en la vida adulta siendo homosexual. Pero en las mujeres todavía más escaso, es apenas una de cada 30.000. Y eso es lo que ha dicho la ciencia, no lo digo yo, y están ahí los libros que lo han planteado. Sí. Entonces lo que estamos viendo hoy, sobre todo a partir del año 2015 hacia acá, es una presencia, un número absurdo de este tema. Entre niños. Niños sobre todo, pero más niñas. Hay un libro que escribió Abigail Shrier, pueden buscar el nombre, escribe Shrier, es S-H-R-I-E, Abigail, y ella tiene un podcast y también tiene una columna que le escribía desde antes de escribir este libro. Ella en ese libro cuenta cómo a partir del 2015 y con la avenencia de redes sociales como TikTok, el advenimiento de esas redes sociales en Estados Unidos y su penetración, YouTube, etcétera, empezó a darse en jovencitas de 12, 13, 14, 15 años ese coming out, ay, yo soy trans. O no binario. Ay, yo soy trans. No, pero sobre todo trans. En un solo año, o sea, del 15 al 16 y del 16 al 17, que fue cuando ella empezó a hacer la investigación para el libro que ella escribió. Irreversible, el libro se llama Daño Irreversible. Está en español en Amazon. Lo pueden leer, es interesantísimo. Dice ella que es abogada, le empiezan a llegar, porque escribía en un periódico, muchas cartas de madre que estaban enfrentando este problema. Y ella se acercó a muchos periodistas, que son los que se dedican a investigar, a periodistas de investigación, a ninguno le interesaba, pero mientras más le llegaban cartas, era un tema interesante. Entonces ella se hizo de un equipo de investigación y empezaron a analizar lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, simplemente es un proceso de adoctrinamiento que sucede de manera... Yo he visto videos, yo me paso el día pegado en TikTok. Y yo he visto videos. No le hablan a adultos. Hi kids. Si te sientes de tal forma, eso es tal cosa. Gente que no tiene formación profesional para hablar ni dar consejos de ningún tipo. Hay un tipo que tiene un Patreon que es para adoctrinar a adolescentes y niños. Se llama, ¿Es tu safe place? Sí, tiene un nombre. Darn. Algo así como Jeffrey Darn. Es un Jeffrey. Se llama parecido al asesino. Ajá. Y tiene una cara de psicótico, loco, enfermo mental, que yo nunca me quedaría en una habitación solo con él. Cualquier persona, aún no sea trans, o sea, sea un heterosexual, que te diga, tú y yo tenemos una confianza que tú no tienes que tener con papá y mamá. Ya eso es problemático. Ya eso es problemático. No le digas a papá y mamá, ven, dímelo a mí. Ya eso es problemático. Desde que alguien te dice a ti que no se lo diga a tu papá y tu mamá, ya no confías en esa persona. No me importa si es pájaro o no es porque pájaro. Nadie te puede... Es que lo que tú no le puedes decir a tu papá y tu mamá es porque no es bueno. Claro. Entonces, para ti. Entonces, en ese libro, ella explica este fenómeno que es raro, es sumamente pequeño, apenas 0.00020% de la población en general pudiera experimentar disforia, y el porcentaje de gente que llega ya a pasar a un proceso de ir al médico, de tratar de readaptarse, de tratar de tener un cuerpo con el que se siente identificado, que no sienta asco de sí mismo, que es lo que pasa en muchos casos, Sí. es todavía inferior. Y tú ves eso sobre representado en los medios de comunicación, celebrado y alabado. Y tú te preguntas, bueno, ayer Dylan Mulvaney, que es un tipo que se ha hecho muy popular y que hizo perder a Budweiser billones, más de $5,000 millones en un lapso de 3 meses, fue reconocido por Atlantic, la línea aérea Atlantic, Virgin Atlantic, como la mujer del año.
fuck you. O sea, un hombre se No, ganó. no importa. O sea, las mujeres deberían de preocuparse porque los hombres le están quitando todo lo que a ella le costó trabajo y tiempo construir, los espacios que le costó tiempo y trabajo poder abrirse. Y bueno, el caso de Portugal y no recuerdo cuál otro país, que también me han mandado tigres para allá, para Miss Universo, y que cualquiera puede participar. Esto de esa locura. Yo creo que tal vez en ninguna época como ahora, independientemente de... Sin embargo, me da mucha risa, perdón, que Joe Biden salió, creo que antes de ayer, de que cualquier hombre que se identifique como una mujer trans, igual va a ser, ¿cómo se llama? Pedido para el ejército. O sea, que si te llaman para el ejército, aunque tú seas un hombre transicionado para mujer, aunque te mi amor, mujer. vas para el ejército. Entonces, Mira, lo primero es pensar, es caer en ese relajo, que uno no lo entiende, y ahí volvemos al lenguaje, cuando tú hablas de que hombre biológico. Es que nada más hay hombre. Exacto. Y de la única manera que haces hombres biológicamente. Mujer biológica. cisgender. Jamás ni nunca, que more. no, esos son inventos. Jamás ni nunca. Y es para someternos en esa manipulación. Mira, volvemos a lo mismo. Tú me preguntas a mí, ¿me importa a mí un huevo como alguien se quiera vestir? Bueno, no me tienes sin cuidado. Si una persona dice, mira, yo soy mujer y yo quiero que tú me digas ella, yo no tengo ningún problema en decirle ella. Y decirle, te llamas Lara, no tengo problema. Yo tengo que respetar la dignidad individual de cada quien, como yo tal vez busco que la mía se respete. Ahora, lo que yo no voy es a negar la realidad. Lo que yo no voy es a negar lo que objetivamente es comprobable. No lo voy a hacer no voy a andar en una delusión, en un sueño, meterme en tu sueño colectivo. No, porque aquí no estamos fumando marihuana ni de hongo. O sea, y si los dos consumimos eso, vamos a tener viajes diferentes. Entonces, yo me niego a eso, no por necedad, sino porque yo entiendo que eso es irrelevante. Lo que tú seas, con quien te acuestes, cómo te asumas, etcétera, es un problema tuyo, no es un problema mío. Ahora, yo voy a defenderte independientemente de cómo te sienta o cómo te asumas. Voy a salir a pelear por ti allá afuera cuando quieran obligarte a hacer como otro desea. Porque tu libertad de ser y hacer lo que quieras, hay que respetarla, como yo también quiero que respeten la mía. Entonces, con esa locura, la sobrerepresentación de las cosas, el megáfono que tú dices, y todo eso es producto básicamente de que queremos ser, tenemos un deseo de ser hiperbondadosos. Yo soy bueno y yo no le puedo negar a nadie. Sí, voy a hablar con la E en todas las palabras al final, porque eso me hará ver como una persona empática. Y es mentira. Claro. Eso es una postura. Yo he hablado con gente que la veo muy políticamente correcta hablando, y cuando se apaga el micrófono, esta vaina del diablo tienes alto a mi coño. Claro. Estos pájaros, el diablo, oye, tanto que joden. Vaina así. Y tú después lo ves. Pues tú sabes, no, porque hay que respetar los derechos de los homosexuales. Yo no creo que haya que respetar los derechos de los homosexuales. Yo creo que hay que respetar los derechos de las personas. Del ser humano. Porque lo primero que tú eres es persona. Claro. Y en una sociedad que se respeten los derechos de las personas, a nadie debe de importarle un carajo lo que tú hagas con tu vida, siempre y cuando eso no dañe de manera directa a otra persona. Entonces, cuando ya respetamos los derechos de las personas, estamos incluyendo en ese respeto a todo aquel que se sienta, se identifique, sea del color que sea, hable el idioma que hable. Es básicamente eso. Lo que yo no puedo pretender es crear un mundo donde no pasa nada. Eso no va a suceder nunca. Muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Ya se nos termina el tiempo. Bastante interesante. Se supone que era como una entrevista más de ti, pero pudimos sacar muchísimo más conocimiento. No, gracias. No, ya de mí no hay tanto que saber, yo lo digo todo en el ritmo de la mañana. Sí. Entonces quería un carguito político para que tú agarrases con todo lo que está pasando ahora. No, depende. Oye, lo que sucede. En la Comisión de Espectáculo Público. Yo creo que eso hay que quitarlo, pero ningún político quiere tocar eso porque son instrumentos que utilizan a su favor. Pero mira, a mí me gusta ser coherente. Yo soy muy crítico de los incompetentes, de la gente que asume posiciones que no tiene capacidades para resolver las cosas desde la que esas posiciones tratan. Entonces yo, a menos que sea algo que tenga que ver con alguna competencia que yo tenga y que pueda ayudar a mejorar a partir de esas competencias que me puedan identificar, yo sí aceptaría que haya un trabajo de asistente, secretario personal, amante con un apartamento en Naco. Cualquier cosa de esa yo la aceptaría en la política,
Pero si me de que, Alberto, mañana tú vas a ser ministro de Educación. Hermano, la megalomanía no debe llevarnos a hacer pensar que tenemos las capacidades de poder sentarnos en un ministerio, manejar la vida de 3 millones y pico de personas y entender que podemos saber y decidir desde ese asiento lo que es bueno para 3.5 millones de personas. Eso es muy complejo y tenemos mucha gente buena. El problema es que no tenemos un gobierno de los capaces, sino de los hábiles. O sea, gente habilidosa que se mete a la política para ocupar puestos y beneficiarse de ello. El día que pasemos a la meritocracia, como hay países que se han desarrollado en base a ese criterio, Singapur es un ejemplo de ello, aunque tiene temas que tú puedes criticar como el tema de las libertades, pero el día que pongamos en el centro, la meritocracia, cuando vayamos a elegir a alguien, coño, tiene mérito, tiene las competencias, más allá del marketing. El tipo ha probado que sus ideas son las que necesitamos en este momento. Bueno, cuando decidamos así, pues posiblemente el país despegue como un avión que va a emprender un viaje transatlántico. Buenísimo. Alberto, te queremos, eres admirado. Gracias. El paraíso es tuyo siempre y por siempre. Amén. Dios te oiga. Señores, quédense con Felito Music ahora en Exa 96.9 FM.